Buenas noches. Bienvenidos a nuestro tiempo de altar familiar, este encuentro con la palabra de Dios. Vamos a hablar esta noche de algo que yo he titulado Aunque dudes. La duda. La duda, dice el diccionario, que es la incertidumbre que experimenta alguien ante determinados hechos o noticias. La duda puede afectar las decisiones, la confianza y el juicio de una persona. Pero yo pregunto, ¿quién de nosotros no hemos dudado alguna vez? Cuando nos hemos visto en una situación difícil de enfermedad, de económica, de incertidumbre hacia el futuro, incertidumbre ministerial, cualquier cosa que haya pasado en nuestra vida puede traer un episodio de duda. Y es eso lo que sucedió en Juan el Bautista. Un hombre escogido por Dios desde el vientre de su madre. De hecho, nació como un milagro porque su mami era estéril, pero tuvo un ministerio exitoso. Fue un hombre que hizo discípulos para luego dejar esos discípulos a Cristo. Fue un hombre que participó del bautismo de Jesús. Fue un hombre quien vio los cielos abrirse sobre Jesús y al Padre anunciar: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y ver descender sobre Jesús el Espíritu Santo. Cualquiera de los profetas que habían anunciado al Mesías estaría que no cabrían en la ropa, como decimos nosotros, por ese privilegio, no solo de haber anunciado el Mesías, sino de ser quien abrió el camino para la llegada de él, poderlo conocer personalmente, poder participar de su bautismo y ahora ver ese reconocimiento de Dios sobre él. Pero también a Juan, como ser humano, igual que a ti y a mí, llegó un momento de dificultad, de aflicción, y ahí se generó la duda. Su fe tuvo un momento de prueba. Y es que ese ministerio de Juan, tan fuerte, tan poderoso, tan venido de parte del cielo, anunciaba las verdades con fuerza y denunciaba el pecado. En una de sus denuncias denunció a unos dirigentes romanos y eso acarreó sobre él, acarreó un castigo y fue llevado a la cárcel. Juan, allí en la cárcel, está tal vez intuyendo que ese encarcelamiento puede terminar en muerte y entra en una crisis de fe, entra en un momento difícil de su vida. Y es allí donde quiero que me acompañen a las Escrituras, capítulo 7 del Evangelio de Lucas, versículo 17 en adelante. Dice la Escritura: y se extendió la fama de él, hablando de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Versículo 18. Los discípulos de Juan el Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa palabra, esa pregunta está diciendo: ¿eres tú el Mesías que yo estaba anunciando o debo esperar para anunciar a otro? Podríamos interpretar esto como que Juan está diciendo: a ver, estoy en la cárcel, no has hecho el milagro de sacarme de aquí, no has venido a visitarme, no has pagado mi fianza, no me has mandado una carta diciendo tranquilo que en pronto esto va a terminar. O sea, no he visto nada a mi favor. Entonces, ¿será que tú eres el Mesías? ¿Será que valió la pena seguirte? ¿Será que valió la pena anunciarte y hacer todo lo que yo he hecho y dejar todo lo que he dejado por ti? En pocas palabras, llegó un momento de crisis de fe, llegó un momento de duda. Pero hay 3 cosas que yo veo en este pasaje que suceden aunque dudemos. Y la primera de ellas es que aunque dudemos, Dios no deja de ser Dios. Jesús no dejó de ser Jesús por la duda de Juan. Dice el versículo 21, continuando con la lectura: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Jesús siguió haciendo lo que tenía que hacer, porque Dios no deja de ser Dios porque tú y yo dudemos.
Ese pasaje nos dice que Jesús siguió sanando, siguió predicando, siguió haciendo señales, siguió haciendo milagros. El hecho de que un ser humano no crea en Dios no significa que Dios no exista. El hecho de que llegue un momento de crisis y que llegue duda al corazón no significa que Dios va a dejar de ser Dios, que Jesús va a dejar de ser Jesús o que el Espíritu Santo va a dejar de hacer su obra en el mundo y en la tierra. Dios no necesita de nosotros para existir. Dios no necesita de nosotros para obrar. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Pero cuando la duda llega, nubla nuestra capacidad de ver lo que Dios está haciendo, de ver lo que Dios inclusive ha hecho. Juan se nubló de tal manera en la duda que olvidó que él fue testigo de que los cielos se abrieran y Dios confirmó que era el Hijo de Dios. Juan se nubló tanto en su momento de duda y de crisis que olvidó que el Espíritu Santo posó sobre Jesús, que olvidó los milagros que Jesús estaba haciendo. Pero Dios no dejó de ser Dios. Jesús no deja de ser Jesús porque nosotros dudemos. La existencia de Dios y su obrar no depende de nuestra duda o de nuestra fe. Depende de Él. Depende de que Él existe en sí mismo y no depende de Él, de nosotros. Lo segundo es que aunque dudemos, los propósitos de Dios se cumplirán. Continúa el texto, versículo 22, diciendo: y respondió Jesús y les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y también los pobres, a ellos les es anunciado el evangelio. En pocas palabras, Juan, aquello que yo vine a hacer, los propósitos por los cuales yo estoy aquí, continúan haciéndose. El propósito de salvación continúa llevándose a cabo, a pesar de que tú estés en esa condición, a pesar de que tú estés en esta duda. Los propósitos se van cumpliendo, se siguen cumpliendo. Esa es mi respuesta. Así que aunque nosotros lleguemos a estar en un momento de crisis, aunque te encuentres posiblemente en este instante en un momento de incertidumbre y tu fe se haya visto golpeada, número uno, Dios no va a dejar de existir porque estemos en un momento de crisis. Y número dos, sus propósitos aún siguen vigentes y se siguen cumpliendo. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es perfecta, pero eso no significa que siempre nosotros vayamos a estar contentos inicialmente con ello, porque no siempre la voluntad de Dios es lo que a nosotros nos gustaría, pero definitivamente que es lo que nos conviene y lo mejor. Pero algo que debemos entender es que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando a Él le pertenecemos, nuestra vida ya pierde ese propósito en sí misma, porque nuestra vida ahora es parte de un plan mayor y de su propósito mayor para con nosotros. Lo tercero es que aunque dudemos, Dios no deja de ser Dios. Aunque dudemos, su propósito se cumple, y aunque dudemos, Él no nos descalifica. No lo hizo con Juan. Jesús no manda ninguna recriminación. Jesús no lo descalifica. Jesús no lo regaña. Jesús no le reclama por su falta de fe. Jesús lo centra y le dice: mira, aunque tu condición, aunque lo que estás viviendo te tiene el entendimiento nublado y ha llegado la duda a tu corazón, yo quiero abrir tus ojos espirituales. Y le manda a decir con sus discípulos: los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos resucitan y el evangelio está siendo anunciado. Jesús le manda a decir: fíjate, Juan, que tu ministerio está siendo respaldado por mí, porque todo lo que tú testificaste que yo vendría a hacer ahora se está cumpliendo. Tu testimonio como profeta ha sido validado a pesar de la circunstancia que tú estás viviendo ahora. Yo estoy cumpliendo aquello que tú anunciaste que yo haría.
Jesús no lo descalifica porque Jesús entiende su humanidad. Jesús entiende que en ese momento Juan estaba esperando algo de Jesús, pero Jesús estaba trabajando para un plan mayor, para una cosa mayor que Juan en su momento no entendía, pero aún Jesús ni siquiera lo descalifica, más bien Jesús lo exalta, porque a partir del versículo 24 usted puede leer esta historia tan bonita. Juan siembra su vida para un propósito mayor, pero en esta historia, a partir del versículo 24, a pesar que Juan dudó, Jesús no lo descalificó, más bien Jesús empezó a hablar bien de Juan. Y empieza a decirle a los hombres, a exaltar lo que Juan ha hecho. Y el versículo 28 dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ese era el concepto que Jesús tenía de Juan a pesar de la duda. Y Jesús más bien le envía una bienaventuranza. Dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. En otras palabras, dijo alguien, bienaventurado aquel que deja que Dios sea Dios, bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender lo que Él está haciendo, bienaventurado el que sabe que debemos mantener un reverente temor ante la presencia del misterio de los propósitos de Dios, y bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. No sé tú qué estás viviendo, no sé cuáles sean las circunstancias de tu vida en este momento, pero yo te puedo decir, sigue creyendo, pase lo que pase. Dios no deja de ser Dios. Dios no va a abandonar su propósito contigo y con tu ministerio, y Dios no te ha descalificado. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque yo sé, Señor, como Juan el Bautista pudo confiar y ser confortado por ti. Nosotros somos confortados esta noche por tu palabra. Padre, porque tú no nos descalificas. Padre, porque tu propósito en nosotros se sigue cumpliendo a pesar de las circunstancias difíciles que podamos vivir, Señor. Y porque tú, Señor, no has dejado de ser Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga. Hasta una próxima.